Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Me escuchas? Veo que estás conectado, pero yo no te escucho a ti. No sé si me escucháis. Buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchas? Ahora sí, buenos días, Pablo. Hola, ¿es solamente audio? Sí, es solamente audio. Vale, perfecto. ¿Qué tal estás? Pues bastante bien. ¿Tú? Pues bien también, muy emocionada y conmovida de poder charlar contigo ahora. Bueno, pues un gusto, claro que sí. Y Eh, nada, perdón que te he interrumpido. no. Entonces es un podcast solamente de audio. Sí, Mm, y estamos grabando desde ya, Muy bien, pero, pero me perfecto. encanta así. No los edito precisamente por esto, ¿no? Por la autenticidad de lo que ocurre y que así está bien. Estupendo, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Como te he dicho, de verdad que estoy muy emocionada de tu generosidad y poder compartir contigo. Y vamos a comenzar ya con la primera pregunta, que es ¿quién eres? ¿Quién soy o qué soy? Pues tú puedes elegir. Mi invitación es a quién eres, pero tienes la libertad de cambiar la pregunta y de expresarte como elijas. Es que es un matiz importante porque, por ejemplo, yo creo que uno de los problemas del cristianismo contemporáneo es que para tantos seguidores de Jesús, como yo mismo por otra parte, pues la pregunta ha sido ¿quién es Jesús? Pero resulta mucho más interesante y mucho más profundo preguntarse qué, por la sencilla razón de que de alguna manera el quién nos remite necesariamente a lo histórico y por tanto a lo contingente, a lo formal, a lo más anecdótico o circunstancial, mientras que el qué nos apunta ya al fondo de la cuestión, ¿no? Entonces, seguramente, yo que sé, muchos creyentes o practicantes de otras tradiciones religiosas no van a tener un interés especial en el quién fue Jesús, pero sí en cambio en el qué, a lo que apunta, ¿no? Que es otra cosa que apertura y amor y acogida, ¿no? Y entonces, bueno, pues el quién, para quién soy yo, y aterrizo ya en Mm. la pregunta, ¿no? Pues, pues hombre, tiene una primera aproximación más circunstancial, pues soy una persona que nací en el 73, tengo ahora 60 años justos, nací en Madrid, de una familia muy marcada por el mundo de las artes, que tuve a los 20 años una experiencia interior, mística, muy poderosa, y que eso ha sido muy determinante en mi vida, y que me gusta definirme como un buscador de la verdad, no porque no haya encontrado ya muchas cosas, sino porque todo eso que he encontrado me sigue abriendo a más cosas cada vez más hermosas y más profundas. Y bueno, ahora mismo mi propósito pues es seguir creciendo en este conocimiento y amor a la verdad, que para mí tiene el nombre de Dios, ¿no? O sea, y también pues seguir creciendo en el amor a los demás, que es lo que me da la más alegría, ¿no? La alegría más profunda, ¿no? Mm. Y utilizando la pregunta con la que has comenzado, si fuera ¿qué eres? ¿Sería la misma respuesta o habría matices? Claro, no sería la misma respuesta, porque entonces ya sería una respuesta pues mucho más esencial y menos anecdótica, ¿no? Ujú. En realidad hay una metáfora que se utiliza mucho en el budismo que se dice que la ola es el mar, ¿no? Pero también me gusta a mí completarla diciendo pero el mar es mucho más que una ola, ¿no? Es decir, que evidentemente yo soy el mar, ¿no? Pero o sea, antes, en la definición que daba antes, pues es la ola, ¿no? Pero ahora, en esta nueva pregunta más profunda, pues yo soy el mar. Claro, el mar es mucho más que yo, ¿no? O sea, que por mucho que yo me pueda, digamos, identificar con el misterio del ser, que los creyentes llamamos Dios, pues eso que llamamos Dios o ese misterio del ser es mucho más grande y mucho más profundo que lo que puede, a lo que puede apuntar mi identidad. Mm.
Y es verdad que las palabras no llegan más, ¿verdad? Es que No llega más ni menos, ¿no? Porque, mm, porque por una parte es verdad que son muy limitadas y por otra parte es verdad que son enormemente hermosas y poderosas, ¿no? O sea que es cierto que a veces no conseguimos expresar, porque claro, estamos hablando de lo inefable, mm, el misterio de la vida, pero a veces pasa lo contrario, es que expresándolo lo descubrimos, ¿no? O sea, decir que las palabras no son simplemente modos de comunicación, sino de revelación de la realidad, ¿no? Gracias a las palabras a veces comprendemos más profundamente la realidad. mm, Quizás porque el misterio de la realidad sea la palabra, ¿no? mm. Sí, yo de hecho, bueno, pues como tantísimos millones de personas, cuando leí el libro tuyo, ¿no? De Biografía del Silencio, que fue uno de los primeros que leí, para mí era precisamente esto, ¿no? Es como ha encontrado palabras para describir lo inefable y conectar directamente con mi alma, que de alguna manera era como un eureka, ¿no? De, esto es. Pues, yo diría, me hace muy feliz esto que dices, ¿no? Pero yo diría que son las palabras las que me han encontrado a mí, porque yo estaba allí, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Que más que, o sea, decir, en este caso de Biografía del Silencio yo tengo muy claro que ha sido así, porque no lo siento tanto como una obra mía, sino una obra a través de A mí, través. que es diferente, ¿no? O sea, que realmente lo que intentamos en la vida o lo que yo al menos intento, y creo que el trabajo espiritual consiste en eso, es ser canal, ¿no? Ser lo más puro posible, donde haya el menos ego posible, para que efectivamente lo que tenga que decirse sea dicho, ¿no? Lo que tenga que mostrarse sea mostrado, ¿no? Esto de no tener ego, o sea, por una parte es así, tal y como lo acabo de decir, que entonces la transmisión es más pura y es más nítida, pero por otro lado, eh, lo que hace que la transmisión sea tan hermosa es que precisamente viene por un canal concreto, ¿no? Es decir, que este canal por el que estamos hablando ahora mismo, de tu podcast, pues tiene tu singularidad, ¿no? La que tú imprimes a tus conversaciones, ¿no? Con los distintos interlocutores que tengas, ¿no? Y esa singularidad, lejos de ser un impedimento, es el cauce por el que el fondo de las cosas se transmite. Y eso también es muy hermoso y conviene destacarlo. Mm, Pues muchas gracias, porque sí, yo así también lo siento, ¿no? La dificultad de quitarse del medio para que acontezca lo que deba ser y también conectar como una frecuencia de radio con aquellos que sintonicen. De todas maneras, veo que hemos empezado ya súper fuerte. Sí, sí, porque El listón además, muy alto, ¿no? bueno, son solo 7 preguntas, que ese también es como mi compromiso, ¿no? Son Que sus 7 realmente tampoco se necesita extenderse demasiado cuando la esencia está ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y voy a pasar a la siguiente pregunta, aunque realmente también la puedes matizar, porque tal y como yo la escribí es, ¿qué eventos o experiencias son las que más te han marcado o ayudado a ser quién eres o lo que eres? Has nombrado brevemente la experiencia de los 20 años, pero no sé, escoge aquellos momentos que decidas también ahora. Sí, pues no tengo ninguna duda, la verdad, porque los momentos fundantes se reconocen porque hay un antes y un después, ¿no? Es decir, que hay una transformación que puede ser bastante súbita o progresiva, pero es claramente reconocible, ¿no? Es decir, yo tuve un primer momento que ya lo he apuntado, que fue en el año 82, en diciembre, un día 23. eh, Estos datos tan precisos hablan de la intensidad y de la rotundidad de ese momento, ¿no? Que se puede resumir en una experiencia de presencia que para mí ha sido y es indubitable. eh, es simplemente la comprensión de que hay algo, alguien que nos sostiene, que nos ama, que me sostiene, me ama, que quiere de alguna manera, que me quiere, ¿no? Y que me implica en su ser, ¿no? Claro, en fin, contar todo esto, Mm, las personas pueden pensar que uno que se ha tomado algo, ¿no? Que está medio flipado, pero
pero realmente, a medida que pasa el tiempo, más comprendo que esto, pues no es que haya sido simplemente lo más determinante, sino que ha sido el momento donde yo he sido más quien yo soy, ¿no? Bueno, este es un primer momento. Luego hay un segundo momento, unos 20 años después, que no es tan puntual, sino que es más difuminado, y es un momento de noche oscura, de crisis, de dificultad, de sentirme perdido, por muchas circunstancias que no viene al caso explicar. Y fue tan determinante, no simplemente porque tuve que atravesar mi propio infierno, que las puertas del cielo son las del infierno, ¿no? Es decir, que sombra y luz están profundamente imbricadas, y que si no bajas muy bajo, pues no puedes subir muy alto, porque es que lo bajo y el alto se tocan, ¿no? Sino que fue lo que me abrió a la meditación. Es decir, que yo, que ya conocía la práctica meditativa, pero no la practicaba con seriedad y con rigor hasta esa edad, hasta los 40 años aproximadamente, ¿no? Entonces, pues, cuando se te derrumba todo lo externo, pues necesitas pues poner el fundamento de nuevo, ¿no? Los cimientos, y entonces a partir de ahí empecé con la práctica meditativa más sistemática, ¿no? O sea, y luego un tercer momento, que tampoco tengo duda, fue hace 10 años, es decir, 10 años después de que yo empezara a meditar, y fue el encuentro con mi maestro, con Franz Jadix, que fue un jesuita húngaro que ya falleció hace 3 años ahora, y que, si bien yo había tenido otros mentores, otros maestros previamente, pero, no es lo mismo que cuando encuentras a tu maestro, ¿no? El que de alguna manera te da la transmisión, aquel en cuya estela tú sientes que has de continuar el trabajo, y desde entonces pues entendí profundamente que igual que no venimos a este mundo solos, sino que nos traen nuestros padres, ¿no? Somos engendrados, concebidos, paridos, ¿no? Pues también en el mundo del espíritu, de la vida con mayúscula, pues somos engendrados, y desde entonces no solamente entendí la filiación, es decir, que soy hijo, ¿no? Sino también la paternidad, puedo ser padre, no que soy padre, ¿no? Y esto es fundamental para el camino interior, tal y como yo lo veo, ¿no? Esos tres momentos serían, pues, con toda seguridad, los más importantes de mi vida. Muchas gracias por compartirlos, y yo por resonancia, ¿no? También quería hacer hincapié en el segundo que tú has nombrado, de la unicidad en la dualidad entre la luz y la sombra, porque es verdad que a mí también me costó bajar a los infiernos, pero efectivamente, ¿no? No hay una sin la otra, y ahora mismo yo, por lo menos por mi entorno, parece que queremos solo estar en esa luz y en ese positivismo que está vacío, claro, sin la otra parte. Gracias Nosotros por... queremos estar en lo oscuro, pero con otra actitud, ¿no? Diferente, que hace que sea una oscuridad distinta. Sí, en la que se puedan ver las estrellas, de que sí. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Podrías escoger una sola palabra que defina tu vida hasta este instante? La primera que me viene es contemplación. Mm, Y en ocasiones, en algunas conferencias o enseñanzas, lo he dicho tal cual me lo has preguntado. Si tuviese que resumir mi vida en una palabra, sería la contemplación, por la sencilla razón de que creo que es aquello que seguramente necesitamos más como humanidad, ¿no? O sea, la vía contemplativa es una vía que está poco transitada de momento por la humanidad, porque hemos recorrido sobre todo la vía cognitiva, la vía de la palabra, pero no tanto la vía del silencio. Y, la contemplación, para que uno sepa a qué me estoy refiriendo, de hecho acabo de escribir y publicar un libro que se llama Los sí. contemplativos, ¿no? O sea, decir, que a veces me preguntan qué son los contemplativos, y yo suelo responder: los que escuchan o miran con amor, ¿no? Y que se trata de una receptividad, pero con una intencionalidad que la colorea y posibilita
esa receptividad plena, ¿no? Yo suelo explicarlo de la siguiente manera, ¿no? Que el contemplativo o la contemplación es en primera instancia una no acción exterior, ¿no? O sea, que si inmediatamente que nos llega algo actuamos, pues nos perdemos, no estamos escuchando ni mirando, sino que estamos reaccionando, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y en cambio que en primera instancia es no actuar, es decir, apretar el pause, darnos tiempo, pues es la primera actitud de la contemplación, que es lo que quizás adolecemos más porque no nos damos tiempo, cada vez la cosa va más rápida y más vertiginosa. En segundo lugar, no actuar fuera para actuar dentro. El asunto es que si nos volcamos hacia afuera, pues no nos volcamos hacia adentro, mientras que si no nos volcamos hacia afuera, pues tenemos la posibilidad de volcarnos hacia adentro, ¿no? Y entonces esa pasividad externa se traduce en actividad interior, o sea que la contemplación es acción interior, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que hay que hacer dentro? ¿Cuál es la actividad interior? Pues esa mirada amorosa, ¿no? Es decir, si nosotros nos miramos amorosamente, con indulgencia, con benevolencia, con suavidad, en lugar de con exigencia y con juicio y condena, pues sencillamente todo cambia, ¿no? Es decir, que si tú siembras amor, cosechas amor. Esa es la experiencia de la contemplación, ¿no? Y por eso creo que esto es lo más necesario y de alguna manera, aunque sea evidentemente modesta, yo lo experimento, ¿no? Que gracias a que todas las mañanas y todas las tardes pongo una semilla de amor mediante la meditación, mi vida puede ser una cosecha abundante de muchos gestos de amor. Muchas gracias. Estoy leyendo ahora Los Contemplativos, así que Hay mucha sombra, gracias. hay mucha sombra en ese libro, porque Mm, no queda nada más con la parte más luminosa, pero ahí también hay muchos desafíos, ¿no? A mirar, pues, precisamente este fin de semana he estado en Ourense, en un taller sobre 3 relatos de este libro, entrando en la entraña de todo eso, y ha sido preciosísimo descubrir incluso yo mismo que he escrito, ¿no? Pues la cantidad de cosas que hay ahí detrás, más o menos esbozadas o apuntadas. mm, qué maravilla. Siempre, pues eso, ¿no? Iba a decir los milagros, pero creo que realmente es la infinitud de la generosidad de la vida y de Dios. Y te voy a hacer otra pregunta que normalmente no suelo hacer, pero por eso que has nombrado de la búsqueda tuya. ¿Cuál es la pregunta que más te ha llevado a encontrar, si es que hay alguna? En realidad, la pregunta es la que hemos formulado al principio, ¿no? ¿Qué soy yo? Esta es la Mm, gran pregunta, porque yo lo que he ido descubriendo, al principio de manera más intuitiva, ya de manera más reflexiva o más fundada, ¿no? Con más fundamento, es que el autoconocimiento es conocimiento de Dios, o el conocimiento del ser, ¿no? Es decir, que no podemos llegar a la vida sin pasar por nuestra vida, ¿no? Que no podemos, que el misterio justamente de la vida es que hay que hay dos planos. O sea, a mí me gusta poner el ejemplo de una hoja en blanco, por ejemplo, ¿no? Pues una hoja, pues es una hoja, es solo una, pero tiene dos lados, ¿no? Y entonces, esta metáfora de la hoja o esta imagen, este símbolo, es muy expresivo porque de alguna manera da a entender el misterio de la no dualidad, de la cual se está hablando mucho ahora, ¿no? Como el mm, legado de los Vedas y Vedantas, ¿no? Pero al mismo tiempo el misterio del encuentro y de la relación y de la dualidad, ¿no? Que también nos conforma. De hecho, siempre hay estos dos niveles, un nivel más formal y un más de fondo, como decíamos al principio, ¿no? Y, y para mí ese ha sido uno de las principales enseñanzas que he ido, digamos, digiriendo y que sigo digiriendo en mi vida, ¿no? Que realmente, ¿qué somos, no? La pregunta me decías, ¿no? ¿Cuál sería la mm. pregunta
pues sería esta, ¿qué soy, ¿no? Y tal y como yo lo vivo, yo lo vivo, Rosa, como, como una actitud de permanente aprendizaje. Es Mm, decir, tengo una especie de gran facilidad para encontrar, mi principal virtud es la admiración. Siento admiración por muchas personas, por algunas personas, tampoco hay que exagerar, que siento que tienen muchas cosas que aportarme y de las que yo quiero aprender, ¿no? Entonces tengo esa actitud de permanente discipulado que, que me hace muy feliz porque me mantiene muy activo y muy vivo, ¿no? mm. Pues una vez más, aludo a la humildad de los grandes sabios y eso es algo que constato en cada entrevista. Cuanto más humildad y más es esta actitud de aprendiz constante, es cierto que, que va en consonancia con la valía. Vamos a continuar y te voy a preguntar, ¿cuáles de tus dones y talentos destacarías? Pues precisamente acabamos de hablar de esta capacidad de admiración, ¿no? O sea, la admiración es una forma de amor, ¿no? Quizás además de esto, que yo creo que es muy evidente, porque siempre he tenido como referentes o personas con las que aprendo, ¿no? Sigo estudiando. Quizás además de esto, enseñaría algo que tiene sus contrapartidas, desde luego, y es la tenacidad o la fuerza de voluntad, ¿no? Por cierto, Yogananda, por ejemplo, en sus lecciones de la Self-Realization Fellowship, señala como la principal virtud, la fuerza de voluntad, sin la cual no se puede dar nada de todo lo demás, ¿no? O la determinada determinación que hablaba Teresa de Ávila, ¿no? Yo soy una persona muy tenaz, ¿no? Si bien yo creo que últimamente, gracias al cielo, eh, me he ido flexibilizando, ¿no? Porque el problema de tenacidad es que se puede convertir en rigidez, ¿no? Mm, Y en obstinación, ¿no? Que también esa palabra obstinación era una palabra que Hermann Hesse utilizaba mucho para hablar de sí mismo, ¿no? Que decía que él era muy obstinado, ¿no? O sea, por ejemplo, para ser escritor, sobre todo para ser novelista, un poco obstinado tienes que ser, porque tienes que sostener una criatura durante muchos meses, incluso a veces muchos años, y si tú no estás muy enfocado en eso, pues no sé, los reclamos del día a día o de la vida, pues te arrastran y te llevan a otros lugares, ¿no? O sea, que tienes que tener... En ese sentido, yo diría que otra cosa que a mí me ha caracterizado como buen escritor es estar siempre embarazado, ¿no? mm, Siempre preñado con algo que tenía entre manos, ¿no? Y que bueno, eso me ha hecho tener una conexión con la realidad mm, muy fuerte, pero también conmigo mismo, ¿no? mm. Pues me las quedo. A ver qué sale, porque yo también la escritura es algo que como has explicado tú también en otras entrevistas y ahora mismo lo acabas de nombrar, es una expresión del alma cuando consigues quitarte un poco de al lado, porque para mí todavía la dificultad por su sutileza es saber cuando realmente es algo genuino o el ego se va disfrazando cada vez con máscaras más finas o que pueden pasar más desapercibidas, pero sigue estando presente buscando... Sí, pero tampoco importa, ¿no? O sea, si te importa, quiero decir que hemos de ser rigurosos, pero no escrupulosos, ¿no? Que el espíritu incluso se sirve del ego a veces también para llegar, ¿no? Es decir, que todo puede ser un cauce, incluso algo que aparentemente es negativo, ¿no? Es decir, que por una parte está bien estar atentos para no, en fin, no degenerar, ¿no? Y no manipular, pero por la otra también hay que estar relajados para darse cuenta de que en medio de nuestras fragilidades y de nuestras penurias, pues se expresa el espíritu, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía San Pablo, pues es esto mismo, ¿no? Mm, O sea, mm. Pues muchas gracias. ujú. Y pasamos ahora a otra pregunta que puede resultar como más naif, pero que para mí tiene como un punto de profundidad importante. Y es, ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Me encantan las preguntas naif.
Eh, yo durante un tiempo pensé que estaba muy adelante en el camino espiritual porque no tenía pesadillas, ¿no? Llevaba pues no sé, un año o dos sin ningún tipo de pesadilla y digo, joder, ya hasta el inconsciente está limpio, ¿no? Mm, Esta es la ingenuidad, ¿no? De quien, bueno, todavía le queda bastante por recorrer, ¿no? Porque luego pues me sorprendí que sigue teniendo pesadillas, ¿no? O sea, mm, que yo un rito que tengo, un ritual que practico por la mañana, no es lo primerísimo que hago, pero sí lo segundo o lo tercero, nada más levantarme, es lavarme las manos, ¿no? Que mm, no tengo ninguna necesidad porque luego me voy a duchar, pero, ¿no? O sea, entonces con ese lavatorio, mm, mientras yo recito un gata que se llama en el budismo, es una oración, ¿no? Intento dejar atrás todas las impurezas, ¿no? O restos que se me han podido quedar del inconsciente en el sueño y para empezar el día pues totalmente dispuesto, ¿no? Eh, también soy cada vez más consciente cuando me despierto que a qué me despierto, ¿no? Pues se despierta uno a su mente, ¿no? Pero realmente la conciencia que ha estado despierta en el sueño, no has perdido la conciencia, pues ha estado, está a veces en otro lugar y hay que volver a ella, ¿no? mm, Es que yo sí que practico mucho, bueno, por no decir permanentemente, ¿no? Estar muy atento a todo lo que voy experimentando, ¿no? Percibiendo y dónde está mi pensamiento en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me motiva? Pues mi motivación número uno, y lo digo con con toda desfachatez, porque es así, es conocer y amar más a Dios. O sea, esto es lo que a mí me motiva. Y en segundo lugar, aunque va muy íntimamente unido, amar más a mis hermanos, amar más a las personas, ¿no? O sea, creo sinceramente que esa es mi motivación, ¿no? Y otras cosas ya no me interesan, ¿no? O sea, decir, no quiero decir que no aparezcan puntualmente en mi corazón o en mi mente, pero desaparecen rápido y no se apoderan de mí ya, ¿no? O sea, que quiero eso y si no es para eso, no tengo más ganas de seguir aquí, ¿no? O sea, mm. que seguiré aquí lo que esté previsto, que esté, pero que me interesa eso. Eso iba a decir, que aunque sea de manera egoísta, que, que estés aquí bastante tiempo y a la vez, por supuesto, respetando siempre los designios de Dios, que los demás aquí, meros serviles. Pero Y por ejemplo, una cosa que últimamente que estas semanas, ¿no? Porque ahora estoy preparando, fraguando un retiro que voy a titular Yoga y Cristianismo, ¿no? Y que lo voy a dar con un amigo mío que para mí es un gran maestro de yoga. Y porque yo creo que hay muchísimas personas ahora mismo en España y en todas partes, vamos, que se está interesando cada vez más en el yoga, ¿no? Y que lo viven de una manera muy desvinculada de la tradición cultural en la que han sido educados, ¿no? mm, Y, sin embargo, creo que existe una conciliación muy clara entre ambas tradiciones y eso creo que se puede mostrar con bastante facilidad y que tiene un gran, que tendría cuando si se comprendiera un gran poder de síntesis y de reconciliación, ¿no? Que nos hace falta, ¿no? Porque si no estamos reconciliados con nuestro pasado, pues no podemos vivir serenamente en el presente ni proyectarnos con fuerza hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando pienso en el sentido que tiene que yo esté aquí en este mundo, entre otras cosas, pero pienso que esto podría ser un buen servicio, ¿no? O sea, ayudar a reconciliar, a crear una comunión de comprensión y de aceptación y de amor entre las tradiciones religiosas de la humanidad, ¿no? Con toda modestia, pero con claridad y fuerza, ¿no? con modestia, pero no con falsa modestia, sino con, con ese orgullo colocado. Pues mira, yo si tienes ya la información me la pasas para que la ponga en el podcast, porque en mi propia experiencia fue así.
Yo soy católica, en un colegio de monjas, y en un momento tuve que huir a otras culturas. Pues no sé muy bien por qué, ¿no? Pero me enfadé con Dios. Y, y Sí, ahí, después de visitar el hinduismo, el budismo, como tú dices, volví a encontrarlo y me reconcilié bueno, con mi propia cultura, y desde ahí viene como de nuevo una fortaleza de ese reencuentro que, por supuesto, nunca me abandonó, ¿no? Pero que sí que yo dejé de mirar hacia ese lado, y siento que también es, en mi interior también es mucho más fuerte que intentar huir a buscar otras cosas que sean mejores cuando ya tenemos todo, ¿no? Mm. qué bonito es este periplo o itinerario tuyo, porque seguramente es un periplo en el que muchos nos podemos reconocer en alguna medida, algunos en medida total, otros parcial, pero habla de cómo lo que tú has contado, lo digo siempre con enorme respeto, ¿no? Pero habla de cómo para tantísimas personas, por no decir inmensa mayoría, el catolicismo ha sido una tradición, o es una tradición doctrinal y moral, pero no tan espiritual, ¿no? O sea, Mm. y por eso tantas personas han necesitado o hemos necesitado emigrar para descubrir la espiritualidad de nuestra propia tradición, ¿no? Y como tantas personas en momentos de su vida han experimentado que catolicismo y conflicto prácticamente son palabras sinónimas, ¿no? Mm. Cuando realmente pues es una fuente, o tendría que ser, y de hecho lo puede ser, una fuente de sentido y de alegría, ¿no? Y de fuerza para vivir. Mm. Con su interpretación correcta. Sí, exacto. Pues pasamos. ¿Cuál es el legado que quieres dejar al mundo o que ya estás dejando? Ya siento que dices, menuda pretensión. Sí. Siempre me acuerdo de pocos años, 1 o 2 años después de mi ordenación sacerdotal, eh, yo le dije a Elmar Salman, que era quien me dirigió la tesis doctoral y que fue y es un maestro, ¿no? Mm, Le decía que yo quería ayudar a los demás, ¿no? O sea, y él me contestó, yo me conformaría con no perjudicarles. Entonces me pareció una aspiración demasiado paupérrima, demasiado pobre, ¿no? O sea, decir, que no perjudicar, ¿no? Pero con el tiempo me he dado cuenta de que efectivamente no era tampoco, ¿no? O sea, no ser causa de sufrimiento para otros, ¿no? Mm. Y no es que yo aspire simplemente a eso, ¿no? Pero desde luego, si consiguiera a ojos de Dios haber sembrado más bien que mal en los corazones humanos, me daría por bastante satisfecho, ¿no? O sea, porque creo que nuestra irradiación oscura es mucho más poderosa de lo que imaginamos, ¿no? Porque claro, como pasamos décadas seguramente, o a veces toda la vida incluso, con pensamientos tenebrosos, ¿no? O egoístas, pues todo eso es una herencia, un legado que estamos dejando en forma de energía para los demás, ¿no? Mucho más poderoso de lo que imaginamos, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es en fin, por poner la otra cara, aunque muchas veces nuestra vida globalmente mirada, no quiero resultar muy cáustico, pero sea un estercolero, ¿no? Sin Mm. embargo, hay flores, ¿no? Que en medio de ese estiércol, ¿no? En medio de ese barro, eh, que merecen mucho la pena, ¿no? Y que dan dignidad a todo, ¿no? Lo digo porque esa es la experiencia de la meditación y de la escritura, que son mis dos prácticas espirituales fundamentales, ¿no? Es decir, que cuando uno escribe, la mayor parte de lo que escribe no merece la pena que dure en el tiempo, porque es un mero entrenamiento o una mera búsqueda o está emponzoñado, pero gracias a todas esas 100 páginas que tiras a la papelera hay una que es hermosa y digna, ¿no? O sea, pero claro, ha sido posibilitada por esas otras páginas que tiras, ¿no? Y con Mm. la meditación pasa igual,
sea, tienes que pasar muchos minutos de ejercicio y de dispersión para llegar a algún momento de conexión más profundo y más verdadero, ¿no? Mm. Y, y bueno, no sé, bueno, por ser más concretos, porque no me quiero tampoco enrollar, yo diría que si yo puedo contribuir a la reconciliación, lo primero a ser puente de los hombres hacia el misterio de Dios, por una parte, y por la otra, de reconciliación de las personas que se han alejado de la tradición y que religiosa, ¿no? Espiritual, y para encontrarnos unos con otros, ¿no? Dándonos cuenta de que lo esencial es la profundidad humana y la fraternidad universal, nada menos, pues yo con eso me daría ya por muy feliz. Mm. Bueno, yo te he de decir que tu libro de biografía de la luz me hizo también reconciliarme más, pues con la propia historia de la Biblia, que tantas veces había leído de pequeña y que tantos pasajes casi que sabes de memoria, pero, o sea, que por mi parte sí que me has aportado aquello que dices que te haría feliz. Y también mientras te escuchaba estaba recordando un fragmento de Biografía del Silencio, de Dejar a los demás en paz, que es que lo tengo escrito y de vez en cuando lo releo porque si no yo también como que tengo la tendencia como educadora a eso, ¿no? A querer salvar, entre comillas, que no es nadie más que a ti mismo, de mi incapacidad de aceptar las cosas como son y respetar los caminos de cada cual. Sí, sí. Pero Es una ahí voy afirmación aprendiendo. es una afirmación muy provocadora, ¿no? La de dejar a los demás en paz. Y que hemos de verificar antes de aprobar o condenar, ¿no? O sea, antes de suscribirla o rechazarla, sería bueno experimentarla, ¿no? Experimentar qué pasa cuando no intervengo, ¿no? Y dejo que las cosas sigan su curso, porque tenemos siempre la presunción de que nuestra intervención va a mejorar las cosas, ¿no? Mm. Pero no siempre es así, sino que muy a menudo suele ser al contrario, ¿no? O sea, que con buena intención, por eso la buena intención no basta, es necesaria también Mm. la sabiduría que da una intervención certera. Mm. Y volviendo a tu maestro, perjudicamos muchas veces más que ayudamos. Sí, 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 sí. Pues terminamos con la última pregunta, y es, ¿qué mensaje le darías a las personas que nos están escuchando, además de todo lo que ya hemos ido diciendo? Pues bueno, últimamente lo vengo resumiendo. Me preguntan algo así o parecido a esto que tú me acabas de formular. Suelo presentarlo en esta frase, que es así como un aforismo, y es el lema personal mío últimamente, ¿no? Crecer y servir disfrutando. Ujú. Me parece que en esa frase se acuña pues lo que yo busco y lo que creo que puede ser una fórmula muy apretada, pero muy acertada del sentido de la vida, ¿no? Que estamos aquí para crecer, que esto es algo bastante novedoso. O sea, nuestros abuelos Mm. no hablaban de crecimiento personal. Esto, Mm. esto lo decimos nosotros que tenemos esta sensibilidad, lo cual significa que ha habido una subida de nivel de conciencia grande, ¿no? Es decir, que a nosotros como cristianos se nos ha educado en ayudar a los demás, pero no como a uno mismo, ¿no? En amar a los demás, pero no como a uno mismo. Ese como uno mismo lo hemos olvidado demasiado y por eso lo pongo ahora en primer lugar, crecer, ¿no? Y servir, evidentemente, no puede quedarse uno en sí mismo, sino que es imperativo entregarlo. En la medida en que lo entregas, también crece para ti. Son como vasos comunicantes, ¿no? Y el criterio para saber que esto lo estamos haciendo bien, que estamos creciendo y sirviendo como conviene, es que disfrutamos, ¿no? El disfrute, pues esta conversación, pues yo la he disfrutado. Esperemos que también Mm. los que la escuchan también la disfruten, ¿no? Bueno, disfrutar es meterse en ello, es romper la dualidad, es estar totalmente entregado, absorto, ¿no? En lo que la vida nos presenta en cada momento, pues en este caso esta conversación, ¿no? Y yo creo que ese es un buen legado y un buen resumen, ¿no? Vivir, crecer y servir disfrutando. Pues también lo tomo como parte de mi eslogan y ojalá casi que de mi epitafio, ¿no? De Sí, 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 yo se lo creció pasé muy bien. y sirvió disfrutando. Y aparte que cuando tú disfrutas y se ve,
la Mm, gente disfruta todavía más. O sea, mm, porque quizá lo que más agradece la gente que me lee y que me escucha es el humor, o sea, lo bien que me lo paso, mm, lo bien que me lo paso, ¿no? Y tú dices, pero qué maravilla poder hablar de todo esto pues, con sentido del humor, ¿no? Porque eso mm. también le quita una cierta gravedad, una cierta solemnidad que todos estos temas pues, no dejan de tener y lo convierte en algo ligero pero no frívolo, ¿no? Y por tanto que apetece entrar en ello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Uno de mis maestros de clown decía que hay que tomarse muy en serio para reírse de uno mismo. Precioso, precioso. Mm. Pues un placer, Pablo. Mi corazón está henchido de gozo y muy agradecido. Mucha gratitud y amor por ti, por lo que eres y por compartirte con tantísima generosidad y vulnerabilidad. Pues muchas gracias, Rosa, por tus preguntas y por tu talante también tan bonito y tan acogedor. Y gracias también a todos los que nos escucharán. Y nada, que ojalá que estas palabras y estas presencias, ¿no? Invisibles pero sensibles, de algún modo, pues lleguen a alimentar el alma de las personas, que de eso se trata. Mm, que así sea. Un abrazo y hasta pronto. Otro enorme, hasta pronto. Chao. Gracias. Chao.